Bueno, pasando a las proyecciones para el 2022, eh, lo primero que quería contarles es algunos temas de stocks, tasas de extracción, producción y productividad, para entender un poco qué es lo que estuvo pasando este año. Entonces, lo primero quiero dejar acá o explicar tres cositas fáciles, pero por las dudas, eh, siempre el stock final, digamos, el stock final básicamente de lo que sea, es el stock inicial más las entradas menos las salidas, ¿no? La tasa de extracción, como la medimos en ganadería, básicamente es la suma de la faena a lo largo del año, dividido el stock al inicio del ejercicio, que en este caso los datos que les voy a mostrar son el dato reportado oficial de diciembre de cada año. Y la duración media en este caso puede ser el periodo de engorde o la vida media de la vaca dentro del rodeo, tiene que ver o se estima como la inversa, 1 sobre la tasa de extracción, y si lo queremos ver en meses, lo multiplicamos por 12 meses por año, ¿no? Entonces, básicamente lo que quería mostrarles tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que venía pasando? Acá vemos en verde la tasa de extracción de machos, novillos y novillitos, la evolución del 2008 hasta el 2020, donde el año pasado, con una faena que fue la más alta luego de la del 2009, año de la liquidación, llegamos a una tasa de extracción de arriba del 100%, 100.4%. ¿Y qué pasó este año? Bueno, este año bajamos 10 puntos. Pasamos de 100% a 91,6. Bajamos casi 10 puntos, 9 puntos. Entonces, eso proyectado, de acuerdo a cómo cierran la faena de diciembre, pero iríamos hacia ese número. Claramente el espejo de esta curva es la duración media, en este caso de la invernada, porque esto estamos hablando de novillos y novillitos, ¿no? Entonces, básicamente esto es la inversa y por lo tanto hace un espejo, y lo que quiere decir acá que básicamente el año pasado la duración media de la invernada fue de casi 12 meses, un poquitito menos, y ahora estamos yendo de vuelta a 13 meses, o se está alargando el ciclo de engorde. Lo interesante de ver es que veníamos acá, eje derecho, arrancamos 2008-2009 con una duración media de la invernada de 18 meses, ¿no? Entonces esto básicamente lo que fue pasando acá es una aceleración del proceso de engorde, en el cual los animales empezaron a salir cada vez más rápido. Si vemos esto mismo para las vacas y para las vaquillonas, vamos a ver más o menos el mismo comportamiento. En el caso de las vacas, la permanencia media en el rodeo se viene incrementando desde el 2019. ¿Sí? O sea que, en teoría, las vacas están más tiempo en nuestro rodeo y la tasa de extracción viene cayendo. Y en el caso de las vaquillonas pasó lo mismo, pero solamente en el último año. ¿Sí? En el 2021 también cayó la tasa de extracción y subió la duración media de la permanencia de las vacas en el rodeo, de la vaquillona en el rodeo. Entonces, y esto tiene que ver con algo que nosotros por lo menos veníamos censando tanto a nivel de encuestas, y en este caso de la encuesta SEA, donde por un montón de factores, pero principalmente algo que viene pasando es la percepción del ganado como un activo financiero, un resguardo de valor, donde se incrementó notablemente, fíjense, desde noviembre del 20 a noviembre del 21, la intención de aumentar el stock, ¿no? de retener más hacienda de cría. Y esto, digamos, si podemos, acá lo vamos a poder ver a nivel país, prácticamente en casi todas las zonas tiene este comportamiento, a excepción de lo que sería nuestra zona centro, que está bajando el stock, ¿no? Y está bajando el stock porque básicamente está transformando más superficie ganadera en superficie agrícola. Ya hablamos de algunos temas, hablamos del impacto o de
la formación de precios, hablamos de exportaciones, hablamos de algo de cómo se fue moviendo el tema de exportaciones y cupo. Y antes de cerrar el tema de stock y antes de cerrar el tema de proyecciones, quería meterme un cachito con este tema para entender un poco esta cuestión de si podemos o no aumentar la oferta aumentando el peso medio de faena. Que parece bueno, que cada vez que nos falta carne se nos ocurren estas soluciones que son de larguísimo plazo, y podemos pensar que bueno, aumentando el peso medio de faena para el año que viene podríamos tener más carne. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que interesante de ver acá es lo que viene pasando, ¿no? Esto es novillos más novillitos, del 20 al 21, pasamos de 2.35 a 2.47, 2.48 la media res. ¿Sí? ¿Y esto por qué pasó? Y prácticamente todo esto pasó porque se alargó en promedio un mes la duración de la invernada, que es lo que les mostraba antes. Ahora, ¿eso qué consecuencia tiene? Bajar la tasa de extracción. Con lo cual se aumenta el peso medio de faena, se faena más pesado, pero eso quiere decir que digamos, la duración del periodo de engorde se alarga, con lo cual la tasa de extracción baja y la oferta instantánea también baja. Lo mismo viene pasando, salvo acá, en vacas y vaquillonas pasó lo mismo, viene con una leve tendencia a la suba, de 2007 a este punto. Acá, si se acuerdan, no había casi no había restricciones de peso de faena y se faenaba un montón de ternero bolita. Después esto un poco por escasez fue promoviendo el incremento del peso de faena, pero bastante leve. Y después vamos a ver un poco por qué tiene esa respuesta, ¿no? Y la vaca cae un poco, pero cae principalmente por efecto de los cambios de categoría que se dieron en abril del 19. Esta es esta foto que espero estén viendo y se vea bien. Eso es un rodeo de novillos británicos comiendo ryegrass en la provincia de Entre Ríos. Eso es, y esos novillos se recrían en ese ryegrass y después terminan en un corral donde se los vende pesados, ¿no? ¿Pesados de cuánto? Bueno, pesados de 4,70. Acá lo que tenemos es las diferentes categorías y vamos digamos, primero a plantear esto. Vacas y toros, los animales que se faenan a una edad adulta, ya están en su peso máximo cuando llegan a faena. O sea, los kilos, más o menos kilos que puedan llegar a tener a la faena, tienen que ver con nivel de engrasamiento o, en algún caso, de cantidad de músculos, si la vaca realmente está muy mal. Pero si nos fijamos, para el año pasado el peso medio de faena de la vaca fue de 454 kilos promedio, ¿sí? En peso vivo, o 233 res. ¿Y eso qué quiere decir? Y que la realidad es que si nosotros tenemos una vaca promedio, raza británica, como esos novillos que les mostraba, que en la mayoría de los casos, pampa húmeda, son frame 3, frame 4, para que dé ese peso medio de faena, la verdad que la vaca tiene que haber estado, o la gran mayoría de la vaca tiene que haber estado muy buena. Entonces, si la vaca se puede aumentar o el toro se puede aumentar, no se puede aumentar mucho porque es, como les decía, ya están en una etapa de su vida donde ya no crecen más. Entonces, ¿qué es lo que se puede aumentar? Y la realidad es que se puede aumentar el novillito, se puede aumentar el novillo y la vaquillona, pero con ciertos recaudos, ¿no? Y ahora les voy a mostrar algunos por qué. El primero tiene que ver con esto. A diferencia de este novillo que yo le contaba, por ejemplo, acá estoy comparando distintos sistemas, pero esto es el novillo de Entre Ríos versus esto que era novillo Angus, en este caso de Australia, que se parece bastante al de Estados Unidos. Tienen estas curvas de crecimiento, ¿no? Este es el novillo nuestro. Esto es un novillo británico, frame 3, esta es nuestra curva de crecimiento. Entonces, y esto es, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos y un poquitito menos en Australia. A los 27 meses de edad, en Estados Unidos potencialmente podrían estar con 750 kilos, mientras que nosotros podríamos estar con 480 kilos. ¿Qué pasa si alimento por arriba de esta curva de crecimiento?
se me engrasa antes, gano los kilos, pero llego antes al peso maduro con más nivel de engrasamiento, con lo cual no puedo apurar mucho este proceso. Y esto es mucho más evidente en las vaquillonas que en los machos. Y si estoy por debajo, puedo estirar un poco la recría, probablemente llegue con menor engrasamiento a su peso maduro, pero tiene, digamos, voy a llegar más o menos al mismo peso, pero con mucho más necesidad de tiempo. Y esto se debe básicamente a, digamos, esto que son las curvas de crecimiento de estos animales y la posibilidad de ponerle kilos, esto es el ADPV, digamos, la evolución de esas dos curvas, de esos dos novillos, en función de la edad, y digamos, donde se ve dónde está el pico de crecimiento. Y si yo estoy por arriba de esta curva, estoy engrasando el animal, entonces donde tengo la posibilidad de poner más kilos o menos kilos, comparado con rodeos o con novillos de otro país. Entonces, básicamente, y si me voy, digamos, a esta situación de querer llevar, por ejemplo, un novillo británico de los nuestros a, no sé, 550 kilos, por ejemplo, ya peso de faena, no peso de crecimiento, voy a estar terminándolo en una etapa donde el animal es muy ineficiente convirtiendo, porque ya es un tiempo dejó de crecer. Entonces, básicamente para incrementar el peso medio de faena sin modificar el frame hay que alargar la recría, lo cual eso parece obvio, pero alargar la recría implica bajar la productividad y además implica más superficie ganadera que, digamos, hoy parte de esos novillos que se vinieron acelerando y que se estaban recriando y terminando en el corral deberían ir a un verdeo o a una pastura, que hoy básicamente esta superficie viene pasando toda a agricultura. Y además alargar ese ciclo implica bajar la tasa de extracción, implica bajar la oferta instantánea o faenar con muchísima grasa. Entonces, la posibilidad de llegar a ese número sería básicamente a la situación actual, en el escenario en el cual no se modifique la faena, pero sí que vayamos faenando cada vez un poquito más pesados y que vayamos faenando menos novillitos y más novillos, podríamos llegar a tener una oferta de carne de este tipo, lo cual implica siempre un gap de oferta o un agujero en el momento en el cual se empieza a alargar los ciclos. Lo primero interesante es que lo del 2020 y 2021 ya ocurrió, ¿no? O sea que si queremos seguir en este camino, tenemos que ver cuántos de estos novillos o novillitos queremos pasar a novillo, y las barritas rojas se van a ir prolongando hasta que después nos vamos a encontrar con más cantidad de carne por cabeza. Pero normalmente cuando esto ocurre, inmediatamente el mercado ajusta y termina compensando y hace que se vuelva a acelerar la faena. Entonces, esto es un poco la complejidad de este planteo. Ahora sí, yendo las proyecciones para el 2022, básicamente hoy estamos trabajando o planteamos dos escenarios bien diferentes. El primer escenario tiene que ver con las señales, y las señales que está recibiendo la producción ganadera desde el año pasado, esta parte, tiene que ver más con esto de velocidad máxima 40, y la respuesta fue planteos más defensivos, que generaron menor faena, menor producción total en toneladas res con hueso, sí un incremento en el peso medio de faena, que es lo que estamos viendo, con menores exportaciones que decidido exportar, o porque en realidad no porque la demanda haya caído, sino porque decidimos exportar como país menos, ¿no? Entonces, bueno, si seguimos en este escenario, ¿qué podría pasar? Y si seguimos, o si cambiamos a un escenario en el cual volvamos a una tasa de extracción y a una faena similar a la del año pasado, a la del 2020, con una producción incrementándose, aunque se mantenga el peso de faena de este año, que ya estaba, que eso ya ocurrió, ¿sí? Y con una posible suba de las exportaciones, que básicamente es quien descomprime o quien tracciona para que esto pase. Bueno, ahí había justo una pregunta de peso mínimo de faena, justamente es lo que acabamos de contar. Justamente no, es una medida que no funcionó antes y tampoco va a funcionar ahora por lo que les contaba, ¿no? Justamente cuando se quiere alargar, digamos, o subir el peso medio de faena con una normativa,
lo que termina pasando es que inmediatamente genera un faltante de carne porque se empiezan a alargar los sistemas. Entonces, y si queremos subir el peso medio de faena de forma estructural, pensando en un cambio de sistema, tenemos que pensar en algo de mucho más, digamos, de mucho más largo plazo, pensando en cambiar sistemas de producción, en cambiar nuestra genética y en hacer más eficientes las recrías y los engordes. Fíjense lo que venía pasando, ¿no? Faena 2020, 13,9, en realidad casi 14 millones de cabezas. Ahí nomás pegamos en el palo. Eso fue la faena récord después de la liquidación del 2009. Y fue la tasa de extracción del rodeo también más importante. Digamos, este año, por cómo llegamos hasta noviembre, con los datos por lo menos que tenemos hasta ahora, y proyectando lo que va de diciembre, seguramente vamos a terminar con 12,7 millones de cabezas, y alrededor de 2,9 millones de toneladas res con hueso. Las exportaciones, hay que ver qué es lo que termina pasando en diciembre, que aún no tenemos el dato, pero vamos encaminados a 784.000 toneladas. El consumo alrededor de 46, el peso medio de faena 2,29 y una variación de stock interanual de 59%. ¿Qué implica esto? Implica que hay un montón de cabezas que no se faenaron, que van a quedar en el stock. Y ahí, además de esto, tiene otra implicancia, que es que muchas de esas cabezas que no se faenaron son vacas que van a dar más terneritos para el año que viene. Entonces, yendo a los dos escenarios, al escenario rojo, al de 40 máxima, o al escenario de desacople, si seguimos la tendencia de lo que viene pasando, esperamos que esto se alargue o se sigan alargando las invernadas, que los planteos se hagan de vuelta más o sigan siendo defensivos, digamos, que se saque grano de la dieta y se incluya más pasto y menos ganancia de peso, que la faena se termine retrayendo todavía más, justamente por que va a haber un montón de hacienda que no va a estar terminada, y en este escenario podemos pensar que uno de los detonantes puede ser esto de entender que el cupo máximo de exportaciones no puede pasar del 24% de la faena, lo cual implicaría este valor de 652.000 toneladas con hueso, con lo cual quedaría o dejaría digamos, un saldo para consumo del orden de los 44 kilos por persona año. Y seguiríamos esta tendencia de incremento en el peso medio de faena y un incremento en el stock, justamente por la disminución de la tasa de extracción. Si vamos al escenario en el cual se vuelve a acelerar todo, y podemos llegar de vuelta a una faena del orden de los 13,7 millones de cabezas, estaríamos otra vez en 3,16 millones de toneladas, valor similar al del 2020, entendiendo que las exportaciones no estén tan restringidas y que por lo menos esto esté traccionando el sistema para que estén en el orden de 880 o 900.000 toneladas. Si eso pasa, la provisión al consumo interno estaría en el orden de 9 kilos, manteniendo un peso de faena similar al del año pasado. En los dos casos, tanto en el escenario rojo como en el verde, para el año que viene ya se espera, a partir del incremento de stock de este año, que el stock siga creciendo. Y eso tiene que ver con lo que ya pasó y con lo que está pasando, son las pariciones de este momento. Entonces, en cualquiera de los dos, producto de la disminución de la tasa de extracción, que en un caso es menor que en el otro, se espera que el stock crezca para el año que viene. Con este tema, con esto tenemos otro tema interesante. Hicimos lío. Entonces, una de las cosas que nos viene pasando y que venimos discutiendo hace un tiempo, y por eso les contaba también esto de que el stock final
es el stock inicial más menos las entradas y las salidas. Y lo que nos viene pasando en el último tiempo es que haciendo el stock inicial de diciembre, el oficial, descontando la faena, para llegar al stock final faltan alrededor de 600, 700 o 1.000.000 de animales. Con lo cual, o sea, esos animales se generan en el medio y no están contabilizados en ningún momento. El otro tema es que nosotros tenemos un pulso de aparición de terneros de casi 13,5, 14 millones de terneros, dependiendo del destete del año, que aparecen todos en el cuatrimestre entre agosto y octubre principalmente, ¿no? Entonces tenemos un pulso de nacimientos que está concentrado principalmente en un cuatrimestre, pongámosle que está un poquito más desparramado hacia las puntas, un poquito más hacia el invierno y más hacia el norte, un poco más hacia el verano, pero está bastante concentrado. Y a ese rodeo le estamos sacando permanentemente entre 1.000.000 y 1.100.000 cabezas todos los meses, con lo cual, y eso es bastante constante. Nuestras estimaciones de modelizar este rodeo indican que digamos, la variación, en este caso es para el escenario rojo, la variación del stock tiene este comportamiento, donde claramente el stock de diciembre no puede ser igual al de abril o al de marzo o al de mayo, que es donde ya están todos los terneros nacidos y donde se vinieron faenando alrededor de 1.000.000 de cabezas por mes. Entonces, esto es, digamos, una de las alertas que tenemos para adelante y en función de cómo se están publicando los stocks hoy, porque la realidad es que generan bastante incertidumbre de la cantidad real de cabezas que tenemos.